Amigos y amigas del grupo Radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid. Saludo al padre Toribio Pineda, quien sigue convaleciente después de unas intervenciones. Le deseamos pronta recuperación. También saludo al padre Rigoberto Pérez, al padre Víctor Manuel Ruano, y agradezco muchísimo el apoyo técnico, la ayuda que nos está brindando el periodista Ben Keichin para que este programa llegue a más personas. Alguien dijo, en una Guatemala cansada, el acto más revolucionario es salir de la indiferencia. Y es que realmente la indiferencia es lo que está matando a nuestro país. Y estoy hablando no solo de la indiferencia de algún sector, por ejemplo, de la iglesia o algún otro sector, los empresarios, no. Estoy hablando de la indiferencia de los ciudadanos. Decía el gran Martin Luther King, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Creo que nosotros como guatemaltecos estamos llamados por Dios y por nuestra conciencia a asumir un compromiso serio, decidido, valiente a favor de nuestra patria. Como en otra ocasión se los dije, tenemos que echarnos Guatemala al hombro. Guatemala no va a superar los males que ahora la aquejan si los guatemaltecos no nos proponemos luchar por el cambio. Generalmente creo que es importante que nosotros enfrentemos esta situación porque la indiferencia social no es solo no ir a votar, es el silencio ante la injusticia, la normalización de la corrupción y el aislamiento en la burbuja individualista. Les pongo un ejemplo. A mí me choca, me cae re mal cuando han asesinado a una persona y se junta la bola de gente alrededor para estar algunos tomando fotos, otros filmando, platicando, hablando cosas, que si el asesinado estaba metido en cosas, que algo está pagando, que nadie lo matan por gusto, y todo el mundo ahí alrededor. Nadie ni siquiera rezan un Padre Nuestro para pedir por el eterno descanso del fallecido, y mucho menos nadie se pregunta por qué tanta injusticia. ¿Por qué el Ministerio Público solo llega a levantar un acta, levantan el cuerpo, se lo llevan y ahí terminó todo y no hay investigación? Nunca se llega a saber quién asesinó a ese fulano, ni por qué. Eso se llama normalización de la corrupción y aislamiento en cada quien en su burbuja individualista. La comodidad peligrosa de creer que mientras un problema no toque nuestra puerta, no nos afecta. O tal vez el escepticismo, la idea tonta que nada va a cambiar como excusa para no hacer nada. Lamentablemente esta actitud tiene sus consecuencias, porque un pueblo indiferente es el terreno más fértil para el autoritarismo y la decadencia ética. Cuando los ciudadanos honestos callan, se retiran, los espacios de decisión son ocupados por intereses particulares, muchas veces no bien intencionados. Otra de las consecuencias del silencio es la pérdida de los derechos. Los derechos no son estáticos. Los derechos se erosionan si no hay nadie vigilándolos, si no hay nadie velando por el cumplimiento de los mismos. Por eso es importante que los ciudadanos no nos durmamos ni caigamos en la indiferencia, porque estamos atizando a la corrupción, estamos atizando al crimen para que siga enseñoreándose en nuestra patria. Salir de la indiferencia no significa precisamente estar en la calle protestando todos los días, sino asumir la responsabilidad civil. En primer lugar, involucrarse en juntas vecinales, colectivas, debates públicos, estar informados de lo que está sucediendo en el país. También es importante que nosotros como ciudadanos
Recordemos a los funcionarios que son servidores públicos, que ellos son nuestros empleados y que nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Hay que recordarle a los alcaldes, a los diputados, al presidente de la República que no son dueños del Estado, que ellos tienen que dar cuentas, que tienen que rendir cuentas. Y aquí les voy con otro ejemplo, el caso de los alcaldes. Hay alcaldes en pueblos muy pobres que ganan más de 100,000 quetzales mensuales. Eso de lo que está apuntado ahí en los libros de la municipalidad, más lo demás que se embolsan, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen? Porque no hay un pueblo que esté contándoles las costillas, porque nosotros los dejamos hacer y nos acostumbramos a que nos regalen una laminita cuando andan en campaña o que nos ayuden para hacer el funeral de alguna persona que falleció en el pueblo. Y con eso nos vamos conformando con puras migajas y dejamos que ellos estén robando y que se estén robando el dinero que tendrían que estar invirtiendo en la comunidad. Entonces tengámoslo claro, no se trata de que salgamos a marchar todos los días o hacer bloqueos en carreteras, aunque está demostrado, ya lo vimos en el 2023, que eso da resultado, porque nosotros no podemos quedarnos como puros espectadores pasivos mientras otros escriben la historia del país y lamentablemente la están escribiendo como una tragedia, que es lo que estamos viviendo actualmente en Guatemala. Tengamos la valentía de salir de las redes sociales o de estar viendo videos o titulares amarillistas. Exijamos cuentas a los diputados, a los alcaldes, a los funcionarios públicos, aunque sea con una llamada, un correo o una publicación, pero hagamos bulla, hagámonos notar, somos el pueblo, somos los que mandamos. Participemos en los procesos de fiscalización ciudadana, porque también nosotros podemos fiscalizar a los funcionarios públicos. Y oiga, hay un elemento muy importante. Cuando sean las próximas elecciones, no se conforme solo con ir a votar. Antes de votar, medite bien su voto, piense qué es lo que más conviene al país. No se vaya por el que habla más bonito, no se vaya como hacen muchas, sobre todo mujeres, por el que es más guapo. No se vaya tampoco detrás del que le regaló unas láminas o una bolsa de víveres. No, usted piense bien qué tipo de persona va a elegir, qué preparación tiene esa persona, porque realmente todo candidato es un hombre, una mujer que te está pidiendo un trabajo y obviamente le vas a dar el trabajo a la persona que esté mejor preparada, más capacitada para ejercer el puesto para el cual está aspirando. Yo creo, moralmente hablando, que cuando nosotros nos abstenemos de luchar por una Guatemala mejor, una Guatemala distinta, estamos cometiendo pecado de omisión, porque el pecado de omisión consiste precisamente en eso. Cuando puedes hacer un bien y no lo haces, sencillamente, eso es pecado de omisión. La Iglesia Católica, a través de su doctrina social, enseña de manera muy clara y constante que la participación ciudadana es un derecho y un deber fundamental de toda persona, especialmente de los cristianos. La participación es una exigencia de la dignidad humana. El ser humano es un ser social por naturaleza. No puede realizarse plenamente aislado, sino participando activamente en la vida de la sociedad para buscar siempre el bien común. En el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, en el número 189, se nos presenta la participación como uno de los principios fundamentales, junto con la dignidad, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. También es importante que tengamos claro lo que ya les decía antes, la obligación moral de participar, porque realmente todos los ciudadanos debemos de ser responsables del bienestar de los nuestros y de la sociedad en general. Por eso es una obligación moral que nosotros estemos siempre atentos a lo que está pasando en el país y nos sintamos involucrados, estemos comprometidos. Yo he oído mucha gente que me dice, ay padre, es que a mí no me gusta meterme en política porque la política es sucia, la política es pecaminosa. Pues mire usted, esa es una forma muy estrecha y muy pobre de pensar. Realmente nosotros no tenemos opción. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a luchar por los valores del Evangelio, la justicia, la paz, la hermandad.
la no violencia. Estamos llamados a trabajar por la paz constantemente como discípulos de Jesús. Es parte de nuestra identidad bautismal. Se dice que los guatemaltecos vivimos en una sociedad democrática. Una sociedad democrática un poco extraña, pero al fin de cuentas todavía el voto de los guatemaltecos es respetado y vivimos en un estado, pues como les digo, más o menos democrático. La Iglesia Católica valora positivamente el sistema democrático precisamente porque permite y promueve la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas, garantizando la posibilidad de elegir y controlar a los gobernantes de manera pacífica. El compendio de la Iglesia Católica nos dice en el número 406, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. Aparte de eso, el inolvidable Papa Francisco nos enseñó que la democracia no se reduce al voto para cada cierto tiempo que elegimos autoridades. Es un proceso continuo de participación, diálogo, resolución conjunta de los problemas. La democracia siempre requiere pasar de tomar partido a participar, de animar a dialogar, decía el Papa. Además, el Papa Francisco criticó duramente el abstencionismo, la indiferencia y las formas de exclusión que impiden que todos puedan realmente participar. ¿Se recuerdan ustedes esos tiempos cuando la Junta Directiva del Congreso cercaba prácticamente el edificio del Congreso y se impedía que los ciudadanos se manifestaran? Realmente eso ya era un atentado contra la democracia. El Papa Francisco también hablaba de la necesidad de refundar o sanar la democracia herida, poniendo el corazón en la participación real y no en el poder autorreferencial. Yo creo que eso es lo que necesitamos en Guatemala. Nuestro país necesita ser refundado, nuestro país necesita ser sanado. Nuestro país está enfermo actualmente porque se han enquistado los parásitos venenosos de la corrupción que están haciendo tanto daño y que se niegan a morir, se niegan a dejar los puestos. Eso es lo más grave, ¿verdad? Ahí ven ustedes el caso de la Universidad de San Carlos, ven el caso del Ministerio Público. Ojalá que los guatemaltecos en este año podamos ver la diferencia. Ojalá que este año sea el año para Guatemala. Que el Señor les bendiga a todos. Feliz día.